Informar sobre todo de todo aquello que no se habló casi nunca y que desconocemos o desconoce la sociedad en su conjunto, lo desconoce de una manera, yo diría, peligrosa, porque el que no está bien informado no es libre como debe ser. La información es lo que da la libertad y lo que da, pues, la confianza de saber dónde se mueve uno. Así que muchas gracias. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Muñoz, que es profesor de la Universidad de Lisboa y que es comisario, o uno de los comisarios de la exposición Rojos Españoles. En alemán no lo digo porque a lo mejor no lo pronuncio bien y no vais a entender de qué se trata. Pero se llama así, Rojos Españoles, y en definitiva se trata de los españoles que tuvieron que pasar la frontera para el otro lado y que luego, después de participar en la defensa de esos países también contra el nazismo, pues fueron muchas veces maltratados y pasaron unas vicisitudes verdaderamente, no sé cómo titularlo, pero que es bueno conocerlo porque si no, no vamos a saber de dónde venimos. Y para eso hemos contactado con ayuda de nuestros compañeros, con Antonio Muñoz, que además es una, según me han dicho, porque yo no he tenido la ocasión, claro, es una exposición muy interesante que recoge todo ese periodo y lo que pasaron estos hombres y estas mujeres en estos países. La idea es que, si podemos, esa exposición se haga en Madrid, se haga en España, en Madrid y en otras ciudades de España, pero sobre todo que se haga por parte del gobierno español. Sería bueno que la trajera aquí. Y para eso hay que pasar primero por Blas de Otero y por la Comisión de la Verdad. Bueno, pues aquí estamos y os dejo con Antonio Muñoz. Bueno, yo a este señor no le conozco de nada, entonces he buscado en internet quién era y casualmente tampoco sé por qué está aquí, porque Juan no sé cómo ha averiguado que pasaba por aquí y entonces le hemos enganchado. Entonces, después de averiguarlo, pues la verdad es que es una satisfacción tener una persona de la talla profesional de Antonio aquí. Nosotros tenemos un socio de la asociación que es bisnieto de un fusilado en Colmenar, que es de Hortaleza, y es un compañero tuyo de la Universidad Rovira i Virgili, es Alfons Aragoneses, y me ha dicho que te dirá muchos recuerdos, entonces te lo transmito en público. O sea que nuestra asociación, aunque es de Sanse, pues tiene socios en Tarragona y, bueno, pues hace cosas como esta, ¿no? Lo que sí quiero decir de él, además ya de todo lo que ha dicho, no lo voy a repetir, es que él nos va a informar de una cosa que creo que es muy interesante, porque quizá en algún momento podamos utilizarlo a nosotros, y es cómo consiguieron los españoles que estuvieron en Alemania trabajando, solamente 50.000, que le reconocieran que fueron esclavos del régimen nazi, y como tal, al ser reconocidos como tal, pudieron recibir una indemnización. Entonces yo creo que eso, en tu exposición, creo que lo podemos utilizar a lo mejor en un futuro, espero que próximo, en nuestro país. Venga, muchas gracias, Antonio, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Sí, soy Antonio Muñoz. Ahora ya no estoy en la Universidad de Tarragona, sino en la de Lisboa. Antes de nada, muchas gracias por la invitación. Y disculpen por haber llegado tarde, soy un poco el Paco Martínez Soria, yo en los sitios grandes me pierdo y esta vez me perdí del todo. Además, con todas las calles que son provincias de España, pues más me equivoqué de provincia. Bueno, entonces voy a pasar directamente ya porque es mucha materia y poco el tiempo, y el marco es encantador y las personas, ya lo veo en sus rostros más ahora. Bueno, gracias por interesarse por la temática. No es normal realmente ver a tanto público expectante a escuchar una ponencia sobre historia ya algo lejana, aunque al final nos toca bastante cerca. Rotspaña, trata de los Rotspaña. Rotspaña era el nombre que dieron los alemanes. La traducción de rojos españoles era un término insultante que los nazis y los alemanes utilizaban
en aquella época contra los españoles. Así llamaban a los republicanos en general. Todos eran rojos, eran comunistas, eran enemigos de la civilización. Así decía. Bien, pues cuando pensamos en los Rot España, en nuestros rojos españoles, en los exiliados que luego fueron represaliados por los nazis, pensamos siempre en los que fueron deportados a los campos de concentración y básicamente lo identificamos con Mauthausen. Aunque hubo otros campos también hubo españoles, como Dago Caballero, por ejemplo, que estuvo en Sachsenhausen. Pero la represión nazi fue mucho más allá sobre los exiliados españoles. Y esta es una faceta muy desconocida. También lo era para mí hasta hace realmente poco. Yo me dedico a otros temas, me dedico a la época de la transición española, años 60, 70, y sobre todo la influencia que la socialdemocracia alemana ejerció sobre el PSOE en la transición, impulsados por el deseo de promover una transición suave, pacífica, y sobre todo en la que hubiese un partido de izquierda moderada que de alguna forma anulase a ese gran partido del antifranquismo que había sido el Partido Comunista y que, tenían los alemanes, podía, como en Portugal, llevar a una quiebra del régimen y que España incluso volviese a caer en su histórica tendencia a las tensiones e incluso en una nueva guerra civil. Esos son mis temas, los años 60 y 70, pero en los miles de archivos, o los cientos de archivos, decenas de archivos que uno visita, pues encuentra documentación de todo tipo. Y encontré hace 4 o 5 años documentación sobre unos juicios que había habido en Colonia en los años 60 de los que yo no había tenido hasta entonces noticia, ni yo, ni creo que ningún historiador español. Que eran españoles que, decían ellos, habían trabajado para los nazis contra su voluntad. No habían estado en campos de concentración, algunos ni siquiera habían estado en Alemania, sino en la Francia ocupada, y habían sido forzados por los nazis a trabajar. Y por ello, decían ellos en los años 60, querían ser reconocidos como víctimas del nazismo, no por una voluntad de ser resarcidos de forma simbólica, sino para conseguir una indemnización. Ellos, como los deportados, exigían a Alemania ser reconocidos como víctimas del nazismo y que se les pagase una indemnización o una pensión. Entonces a mí se me abrió un mundo enorme, ¿no? Porque yo desconocía la existencia de esos juicios, de la resolución de esos juicios, que ya lo adelanto a las conclusiones que voy a presentar, que fue positiva, es decir, Alemania acabó reconociendo a miles de españoles que no habían estado en Mauthausen, sino que habían trabajado para los alemanes durante la Guerra Mundial como perseguidos políticos, como víctimas del nazismo, según los términos de la ley alemana, y les indemnizó de la misma manera que indemnizó a los que habían estado en Mauthausen. Todo eso era desconocido en España. Y entonces eso me llevó a interesarme por la propia historia. Ya el propio proceso que llevó al reconocimiento es interesante históricamente, ya veremos por qué también, porque es un proceso único, no existió en otros casos de otros nacionales perseguidos, de otros países perseguidos por los nazis y forzados a trabajar, sino también me interesaba la historia en sí de los trabajadores forzados durante los años 40, 41. Y eso es lo que llevamos a la exposición que mi colega Peter Gaida, una asociación de exiliados españoles en Burdeos, y yo mismo creamos en el año 19, antes del bicho, y que presentamos en Burdeos, en el mismo lugar donde habían vivido 3.000 españoles en una caserna militar que habían sido obligados por los alemanes a construir una base submarina. Allí tuvo bastante impacto porque aún en Burdeos siguen viviendo muchos descendientes de españoles. Y luego quisimos llevarla a otros sitios, pero en fin, llegó la pandemia y quedó bloqueado el asunto. Hasta que, bueno, finalmente en este pasado mes de mayo-junio, se pudo presentar de nuevo, esta vez en Berlín, donde algunos de ustedes la visitaron. Ya verían que es algo modesta, que no había muchos recursos, pero en fin, lo que queríamos era aprovechar el año 19, en que se conmemoraba los 80 años del exilio, para tratar este tema tan poco conocido del exilio, que es el del trabajo forzado. Lo que yo voy a hacer ahora entonces es un resumen muy apretado de lo que es la exposición, las líneas generales de esta historia, y después dedicaré algún tiempo a explicar cómo estos españoles llegaron a ser reconocidos como víctimas del nazismo y exponerles también por qué es esto importante. Creo que no hará mucha falta porque ya son ustedes conscientes. Yo tampoco quería hacer una exposición excesivamente académica, digamos, aunque es a lo que estoy acostumbrado y es un fallo. Yo, si ustedes tienen preguntas, las lanzan sin más, levantan la mano y establecemos un diálogo. No quiero tampoco cansarles
o una disertación en una única dirección. Bien, pues este hombre, de esta historia se puede empezar por muchos hilos, pero empecemos por esta, por ejemplo. Esta es una publicación del año 43, alemana, es propaganda, por supuesto, en la que se dice Europa trabaja en Alemania. Vemos a un extranjero trabajando en Alemania, pues con un rostro optimista, como contribuyendo, y esa era la idea de la publicación, como contribuyendo a la victoria alemana en la guerra, de forma voluntaria. Y abajo pone Sauckel moviliza las reservas de mano de obra en Europa, se entiende, para que trabajen en Alemania. Europa trabaja en Alemania. Y el hombre de la derecha es Sauckel, es el hombre, el máximo dirigente del régimen nazi, que a partir del año 42 fue responsable máximo de la recluta forzada de millones de europeos para que fuesen a trabajar a Europa. Evidentemente la realidad no tenía nada que ver con la propaganda de los nazis, no eran voluntarios, y él mismo, en la intimidad, decía estas cosas. De los 6 millones de trabajadores extranjeros, no vinieron voluntariamente a Alemania más que 200.000. Esto no lo decía en público, lo decía en privado. Y también decía, escribía cosas como esta: todos los hombres prisioneros de guerra y trabajadores civiles extranjeros, esto lo añado yo, deben ser alimentados, alojados y tratados de tal manera que se les explote al máximo con el menor gasto posible. En definitiva, esto nos está hablando de la creación de un gran sistema de, llamémoslo así, esclavitud moderna. Y por ello Sauckel, junto con otros jerarcas nazis, fue juzgado en Nuremberg en el año 45-46 y condenado a muerte y ejecutado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Sin embargo, pese a la importancia vital de estos millones de europeos, ahora veremos cuántos, en el sostenimiento de la economía alemana durante la Segunda Guerra Mundial, esta historia cayó en el olvido en los años posteriores. Pero no solo la historia de trabajo forzado, sino prácticamente todos los aspectos de la Segunda Guerra Mundial. En el año 45 la gente no estaba para que les recordaran lo que había pasado, sino precisamente para olvidarlo y mirar hacia adelante. Era absolutamente necesario, vital. Es decir, el silencio que ocupó, digamos, la memoria pública en el debate público europeo y norteamericano en la Segunda Guerra Mundial se fue quebrando muy poco a poco con el paso de los años, y especialmente ya en los años 70 como reacción o impulsado por la nueva generación de jóvenes de la Revolución del 68, que se preguntaba qué había hecho mi padre, qué había hecho mi abuelo en la Segunda Guerra Mundial. Esto fue muy potente en Alemania, especialmente, donde el silencio era tremendo, nadie hablaba de que había colaborado con el régimen, etc. Pero una cosa es, digamos, el debate público o el debate historiográfico sobre estas temáticas, y otra cosa es que llegue, digamos, al conjunto de la población. Y la idea, el conocimiento que hoy tenemos todos en Europa y en el mundo sobre el Holocausto, por ejemplo, sobre los aspectos más cruciales de la Segunda Guerra Mundial, todo eso se popularizó a través de los medios de comunicación y fundamentalmente de las películas y de las series de televisión. Del Holocausto, especialmente en Alemania, se comenzó a hablar de forma general en la población como reacción sobre todo a esta serie de televisión, Holocausto, que se puso en televisión americana y luego las televisiones europeas en el año 79, y en España también en el año 79 y 80, creo. No, de junio. Ah, no, este es el TP de julio del 79, en fin, años 79, 80, por fin llegó a España también la serie Holocausto, que fue un impacto tremendo y que hizo que se focalizase también la idea del Holocausto fundamentalmente en el pueblo judío, ¿no? Aunque ya sabemos que la represión alemana sobre distintos pueblos europeos fue mucho más allá del Holocausto judío. Casi tantos prisioneros de guerra soviéticos murieron en campos de concentración como judíos, pero la memoria histórica se construye, digamos, en curiosa combinación con la historia. La memoria histórica no siempre es historia, o más bien es algo que se parece a la historia, pero que no es exactamente la historia. La memoria prioriza unas cosas y olvida otras. Pero en este contexto de un nuevo interés público a partir de los años 70, 80 por los aspectos menos conocidos de la Segunda Guerra Mundial, por primera vez en el año 85 surge de la mano de Ulrich Herr una publicación que se convirtió en canónica sobre un tema hasta entonces absolutamente desconocido en Alemania y en Europa por parte de la historiografía y del público en general, que es el del trabajo forzado.
Después de este libro se produjo una absoluta explosión en la historiografía alemana y europea para estudiar a los millones de extranjeros que habían contribuido al sostenimiento de guerra alemana, no con el fusil, sino con la pala, digámoslo así. Y en fin, es inmensa ya, es toda una serie dentro de la historiografía de la Segunda Guerra Mundial, toda una rama que se dedica al tema del trabajo forzado. Aquí pongo algunos ejemplos: el trabajo forzado en una región de Alemania, o el trabajo forzado en la zona en el sector concreto forestal de una región de Alemania, para que vean hasta qué punto y qué detallismo se llega en la actualidad, en la historiografía, en el estudio de esta temática del trabajo forzado. En fin, ¿qué nos revela toda esta investigación? Pues bien, que los extranjeros, ya se conocía en el año 45 y por eso fue juzgado Sauckel, pero después cayó en el olvido, que los extranjeros fueron absolutamente fundamentales para el sostenimiento de la economía de guerra alemana. Pueden ver en la columna de la izquierda cómo este es el mercado de trabajo en el Reich. Antes de la guerra había casi 25 millones de hombres trabajando. En septiembre del 44, la mitad. Las mujeres son las mismas, al contrario que en la Primera Guerra Mundial el régimen nazi no quiso poner a las mujeres masivamente a trabajar. Por lo tanto, la única manera de mantener la producción e incluso aumentarla era contratando extranjeros. En el año 39, antes del inicio de la guerra, no había más que 300.000 extranjeros trabajando en el Reich, y al final de la guerra 8,9. Es decir, en cuestión de 4 o 5 años, por año, aproximadamente 2 millones de extranjeros acababan en el Reich trabajando, el 80% de ellos contra su voluntad, es decir, eran trabajadores forzados. Entre 13 millones y 13,5 millones de europeos trabajaron en Alemania entre el 39 y el 45. Eran fundamentalmente, como digo, forzados, un 80%, y eran trabajadores civiles, 8,4 trabajadores civiles, entre ellos 10.000 españoles que fueron voluntariamente desde aquí, y también, como ahora veremos, trabajadores forzados españoles, prisioneros de guerra, 4,6 millones, 1,8 millones, por ejemplo, eran franceses, muchos eran soviéticos, polacos, y 1,7 millones de presos en campos de concentración. El trato a los trabajadores extranjeros variaba mucho, y fundamentalmente en la escala superior, digamos, estaban los extranjeros que eran arios, en la categoría racial nazi, los flamencos, los holandeses, los daneses, los noruegos, estaban igualados a los alemanes, mientras que en el otro extremo de la tabla estaban los eslavos, que para los alemanes, como saben, eran Untermenschen, no eran ni siquiera humanos, y los trataban de la peor forma imaginable, y estaban sometidos a una especie de apartheid. Aquí, por ejemplo, es un anuncio en un periódico en que ilustran a los alemanes cómo han de tratar a un polaco. Nada de sentarlo a la mesa, sino que tienen que comer aparte. Y los polacos, los rusos, los ucranianos que, por ejemplo, mantuviesen relaciones sexuales con una aria, con una alemana, eran inmediatamente y sin juicio previo ejecutados. Y se llevaba a la población extranjera para que lo viera y lo tomase como advertencia de lo que podía pasar. Bien, después de que en los años 80, 90 ascendió o se rompió el silencio sobre esta temática y se investigó, también hubo un debate público en Alemania, años 90 sobre todo, sobre esta historia, y se crearon museos, se crearon centros de documentación, y sobre todo, años 90, quedémonos con este dato que es relevante, se comenzó a indemnizar a estos antiguos trabajadores forzados. En muchos casos, las mismas personas que habían sido explotadas, sobre todo polacos, rusos, que fueron la gran mayoría de trabajadores forzados, se presentaron 40, 50 años después ante las fábricas y reclamaron ser indemnizados. Eso, en un momento en los años 90 en Alemania, en que había ya un gran interés por esta temática, forzado aún más también por Hollywood, piensen en la lista de Schindler, que trata el trabajo forzado. Todo eso creó una presión enorme sobre la política alemana, sobre el gobierno alemán y sobre las empresas, que decidieron entonces abrir sus archivos a la investigación, potenciar el conocimiento público de esta historia y también indemnizarles. Y en este nuevo debate, y en esta Alemania reunificada y feliz de sí misma, pues en el debate público se trasladó la idea de que al fin estas víctimas olvidadas del nazismo eran reconocidas e indemnizadas. Ahora veremos que ellos no fueron los primeros, sino que los españoles lo fueron muchos años antes.
y hasta ahora incluso Alemania lo desconoce, porque como veremos, aquel proceso ocurrió en una época en la que no existía interés, pero bien, poco a poco. Entonces, desde los años 90, Alemania tiene museos, tiene centros de documentación e indemniza a los trabajadores extranjeros. Aquí, por ejemplo, se está haciendo un homenaje a unos trabajadores polacos que fueron ejecutados allí, exactamente no sé por qué, pero muy posiblemente por un acto de insubordinación o por haber mantenido relaciones sexuales con alemanes. Aquí está, la muerte de un trabajador extranjero, el 13 de marzo del 42, y este es un antiguo trabajador forzado, viendo su historia en un museo alemán. No solamente en Alemania hubo trabajo forzado, sino también en los territorios ocupados. Esto es especialmente relevante para el caso de los españoles. Aquí vemos, por ejemplo, mujeres bielorrusas trabajando en la construcción, para poder poner los cimientos, de la Benz, de la Mercedes-Benz en Minsk, en Bielorrusia, donde se construiría un taller gigantesco de reparación de tanques y de camiones para fornecer al frente este. Bien, toda esta historia, que en Alemania, digamos, salió a la luz pública en los años 80, 90, también está comenzando a interesar en otros países, en estos países ocupados donde también hubo trabajo forzado. Y aquí es incluso más difícil que en Alemania, porque en muchos casos ese trabajo forzado se hizo con la connivencia de los propios regímenes instalados en esos países, como Vichy, o Holanda o Noruega. El caso de Noruega es muy claro, ahí hubo muchísimos trabajadores forzados, pero no eran los propios noruegos, que eran tan arios como los alemanes, y los alemanes no los podían someter a trabajo forzado porque eran como ellos, y los querían como aliados en la nueva Europa que querían construir, sino que en Noruega trabajaron serbios, prisioneros de guerra soviéticos, etc. Y los propios noruegos colaboraron con los alemanes en la explotación de esta población. Por lo tanto, después del 45, los noruegos tenían todo el interés en que esa historia se olvidase de manera radical, porque hablaba de un fenómeno que en todos los países de ocupación existió, que fue el colaboracionismo, que como saben prácticamente se canceló de la memoria colectiva, y Francia es un caso bien cercano al nuestro. Entonces, en Noruega, por ejemplo, esta exposición, Grossraum, que se presentó, la organización Toki, el trabajo forzado en Noruega del 40-45, se presentó hace 3 o 4 años, tuvo un terrible impacto en la opinión pública, porque por primera vez, o en fin, una de las primeras veces se tematizó la colaboración de los noruegos con los nazis en la explotación de los extranjeros. Bien, ¿y todo esto qué tiene que ver con nosotros? Ya lo dije antes, me repito un poco, cuando hablamos de los españoles en la Segunda Guerra Mundial y las víctimas del nazismo, básicamente pensamos en Mataos. Sobre los españoles en la Segunda Guerra Mundial, como sabemos, también hubo otros que no fueron víctimas del nazismo, que fueron soldados que combatieron a los nazis. La 9 es, digamos, el símbolo de la oposición armada de los españoles integrados en el ejército francés libre de Gaulle en el combate a los alemanes, pero también hubo españoles que combatieron, como bien saben, a favor de los alemanes, los miembros de la División Azul, entre unos 50.000 aproximadamente. De eso existen libros, como saben, la División Azul pues, recibió honores durante muchos años. Lo conocemos, la historia de la División Azul, de la 9, es conocida, más o menos. Sobre los deportados también, más o menos sabemos todo y tenemos una lista completa de ellos, son menos de 10.000. Y Alfons Aragonés, por ejemplo, colaboró con el gobierno catalán en la elaboración de un censo actualizado, porque el que se tenía ya estaba un poco atrasado, digamos, y el nuevo que se presentó hace 1 o 2 años estaba dirigido precisamente por Alfons Aragonés, que como entiendo es de aquí. No, es de Hortaleza, es un pueblo. Hortaleza. Bueno, ahora no es pueblo, ahora es un distrito de Madrid, ¿no? Eso. ¿Dónde está el Corte Inglés? Pues si pueden, tráiganlo, porque él sí que sabe tantísimo de toda esta temática de la memoria histórica. Bien, pero es que hay otros españoles envueltos, digamos, arrastrados por el torbellino de la Segunda Guerra Mundial. Los exiliados en general, de una forma u otra, también se vieron sometidos a todos los problemas y a todas las vicisitudes que se vieron los pueblos ocupados por los alemanes, los franceses sobre todo, porque es en Francia donde estaban. Y de estos españoles, pues unos 60.000 nada menos, es decir, aproximadamente los vivos que combatieron a favor o en contra de la Wehrmacht fueron trabajadores del régimen nazi.
y de ellos sabemos poco, están muy poco investigados. Sean o no víctimas del nazismo, no se conoce prácticamente esta faceta del exilio. Rápidamente, bien lo conocen, la República pierde la guerra en el invierno del 39, la guerra termina oficialmente el 1 de abril del 39, y en los días, semanas, meses anteriores se produce la retirada, y casi medio millón de españoles pasan la frontera, fundamentalmente en los Pirineos, algunos cogen barcos, como saben, y van a Argelia, territorio francés también, y en los meses siguientes muchos retornan o emigran a América, de tal forma que en el momento en que Alemania ocupa Francia, en la primavera de 1940, hay 140.000 españoles en Francia. De ellos, 40.000 aproximadamente son mujeres, niños y ancianos, y unos 95.000, unos 100.000, son antiguos combatientes del ejército, son hombres adultos, digamos. Para poder quedarse en Francia, en los meses anteriores, el gobierno democrático francés les había obligado a aquellos que no hubieran encontrado un trabajo a hacer una especie de servicio militar, pero no militar, sino civil. Es decir, tenían que contribuir al esfuerzo de guerra. Todavía Francia no estaba en guerra realmente con Alemania, se había declarado, pero todavía no se habían iniciado las hostilidades. Y entonces los españoles fueron puestos ante esta alternativa. O ustedes se van de Francia, o sirven durante los años que dure esta guerra en las compañías de trabajadores extranjeros, o se enrolan en la Legión, o bien trabajan para el Ministerio de Trabajo, donde el Ministerio de Trabajo les quiera enviar. Unos pocos miles, muy pocos, 2.000, 3.000 creo que fueron, se enrolaron en la Legión y acabaron o bien muriendo en la guerra, o bien liberando París, por resumirlo rápidamente, ¿no? Son los que conocemos, la 9. Y unos 95.000 trabajaron para el gobierno francés, trabajando, como digo, en las compañías, en las CTE, o básicamente como agricultores o forestales, estos 40.000, estamos hablando del año 39, comienzos del año 40. Esta historia es conocida, la gran parte de los españoles en las CTE, que eran unidades de 250 españoles a la cabeza, un oficial francés, casi todas ellas, o la gran parte de estas compañías, fueron enviadas a la línea Maginot, a reforzar la línea Maginot, que era una serie de búnkers todo a lo largo de la frontera francesa con Alemania, Luxemburgo y Bélgica, que debía impedir la invasión alemana. Bueno, esta es la historia conocida. Los alemanes pasan sin problemas sobre la línea Maginot, detienen a 1.800.000 soldados franceses, los toman presos, y entre ellos, como agua, como gotas en el océano, cogen también a los españoles de las CTE y los envían todos a los campos de prisioneros de guerra franceses en el Reich, los así llamados Stalags. Y cuando entonces empiezan a hacer las listas, ven que hay españoles, preguntan qué hacemos con estos españoles. Ni el gobierno español ni el gobierno francés dice nada favorable a ellos. Francia no los reconoce, por tanto, como soldados franceses, porque estaban en compañías de trabajadores que estaban militarizadas pero no eran militares, por lo tanto no los toma bajo su protección, y el régimen de Franco pues renuncia también a protegerlos. Entonces son enviados a Mauthausen. Esta es la historia conocida. Y esta es la foto famosa de Mauthausen, una de las fotos de Mauthausen, de la liberación, en los días posteriores a la liberación en mayo de 1945. Eso es lo que conocemos. Lo que en general los españoles conocen sobre la represión nazi sobre los republicanos españoles. Pero ¿qué pasó con los que quedaron en Francia? Podemos hablar casi de una deportación masiva en el caso de los españoles, porque casi 1 de cada 10 hombres españoles adultos en Francia acabó en un campo de concentración alemán. Los de las CTE y otros 2.000 y pico que fueron deportados en los meses y años siguientes, sobre todo por estar envueltos en la resistencia. Es decir, de cada 10 españoles en Francia exiliados, 1 acaba en un campo de concentración. De modo que casi podemos hablar de una deportación masiva. Pero ¿qué pasa con los otros 9? De esos son de los que vamos a hablar fundamentalmente. Bueno, sabemos que los cabecillas, desde el punto de vista del franquismo, de la República en Francia, son perseguidos, son deportados a España, como Luis Companys, que es ejecutado en octubre del 40 en Montjuïc, en Barcelona,
o son deportados a campos de concentración, como Largo Caballero, que ya comenté, en Sachsenhausen, donde, según me comentaba Juan, estuvieron los que tuvieron la suerte de ir a Alemania hace meses. Otros son internados, los que Vichy consideraba más peligrosos, son internados en el campo de Vernet y otros campos de internamiento de Vichy. Estos son... no. Pero estos son la minoría, digamos. La gran mayoría de los españoles son puestos a trabajar para el régimen de Vichy. Son puestos a trabajar en aquellas CTE que les decía, que son reconvertidas en así llamadas GTE, grupos de trabajadores extranjeros. Y básicamente son enviados a trabajar como leñadores o a la construcción de presas, o en agricultura en general, y también en la industria. Mano de obra prácticamente esclava, digamos. También Vichy escogía ante la alternativa de marchar de Francia o trabajar gratis, porque cobraban 0,5 francos al día, lo que costaba un periódico, pero la mayor parte de ellos lo aceptó, porque ¿qué alternativa quedaba? Irse a trabajar a Alemania, digamos a la boca del lobo, o volver a España, con el riesgo de que les ejecutasen o los metiesen en la cárcel. De modo que la gran parte de ellos, como mal menor, aceptaron integrarse en las GTE, y esos fueron unos 45.000 españoles que trabajaron, como digo, gratis para la economía francesa entre el 40 y el 45. De estos GTE es de donde surgirá, sobre todo a partir del 43, el maquis, la resistencia, que como saben fue sobre todo impulsada o iniciada por los españoles. Otro aspecto también que no gusta en Francia reconocer, porque ellos creen haberse liberado a sí mismos. Sobre estas GTE y CTE se conoce muy poco. Los franceses tuvieron el cuidado después de la guerra de borrar muchas pruebas, y gracias sobre todo al trabajo de algunos descendientes de aquellos españoles que trabajaron para Vichy, se empiezan a recuperar memorias, documentos, listas. Esta es la página web de Alban Sanz, que es hijo de un exiliado, que encontró cartas de su padre o abuelo, ahora no recuerdo, que enviaba a su abuela, y, en fin, estudió su historia personal, y ya, pues, llevado por el interés por esa temática, empezó a recopilar documentación y listas, y él, en esta página web, Cartas del Exilio, pues tiene miles de nombres de españoles que trabajaron en estas compañías. Son historiadores o gente de la memoria histórica la que está haciendo esta labor que, desde mi punto de vista, debería hacer el gobierno español, la de tener un censo. Ni siquiera tenemos, 80 años después del exilio, no tenemos un censo de exiliados, no sabemos quién se fue. Hay a veces personas que descubren en la web que su abuelo o su tío abuelo se fue al exilio, que no estaba muerto, que no estaba en una fosa. Para saber quiénes están en las fosas no estaría mal empezar teniendo un censo del exilio. El que se fue al exilio no está en una fosa. En fin, todo esto queda por hacer, nada más de las tareas que quedan. Flic Guillén, también hijo de un exiliado, se dedica a recopilar documentación y tiene también listas de españoles en las GTE. Bien, también hubo españoles que trabajaron para Vichy en el norte de África, en condiciones tremendas, en el desierto, fundamentalmente en la construcción del transsahariano, un proyecto loco del colonialismo francés que pretendía unir con el ferrocarril todos los territorios del imperio francés en el oeste de África, entre Dakar, lo ven aquí, entre Dakar y Argelia, pasando por Orán. Bueno, una locura que nunca se concluyó. Y ahí trabajaron varios miles de españoles junto a judíos y otros antifascistas europeos. Otros españoles que estaban en Francia se alistaron para ir a trabajar a Alemania ante la perspectiva de tener que trabajar para Vichy gratis. Prefirieron irse a trabajar a Alemania, y tenemos algunos miles de españoles que se van a trabajar a Alemania, como hicieron también algunos miles de franceses. Alemania hizo una gran propaganda. Durante los primeros años de la guerra, 40-41, Alemania intentó promover la emigración voluntaria entre comillas, porque lo que hacía, sobre todo en la zona de ocupación francesa, también en Bélgica y en Holanda, era hundir las economías locales para forzar a la gente a ir a trabajar a Alemania. Y aquí tenemos la lista de españoles que trabajaron el número de españoles que trabajaron en las distintas regiones del Reich a la altura de abril de 1943. Lo ven abajo a la derecha, había casi 10.000 españoles trabajadores libres, entre comillas, trabajando en el Reich.
El problema de esto es que mientras que había algunos españoles, miles de españoles que iban desde Francia, también en paralelo desde noviembre del 41, también había españoles que venían desde España. Y las estadísticas alemanas no diferencian entre unos y otros, de tal manera que no sabemos cuántos de ellos eran exiliados y cuántos de ellos eran libres. Porque tampoco tenemos un censo definitivo de los que fueron a trabajar desde España, que fueron aproximadamente 10.000. Ya está estudiado este tema. Este es un libro clásico, digamos, esta temática de los españoles que fueron libremente desde España, con un título exagerado. No fueron esclavos españoles de Hitler, sino que fueron voluntariamente desde la España de Franco, aunque desde luego no a todos les fue bien. Yo estudié el caso de los gallegos, unos 700, y de ellos 20 murieron. Si de 700 murieron 20, echamos la cuenta de 10.000 debieron morir muchos centenares, y de ellos también se sabe muy poco, ni siquiera los nombres. Y se sabe tan poco, y no tenemos la lista completa de ellos, que fue posible, y esto es una anécdota que les cuento, que Enric Marco, quizá les suena, Enric Marco, este hombre que está sentado allí, creo que es el Parlamento, al lado de Semprún, en el año 2004 o por ahí, más o menos. Este fue el presidente de la Amical de Mataos. Decía que había sido deportado, que había estado en Flossenburg, ya se buscó adrede un campo donde había habido pocos españoles. En realidad él nunca estuvo en un campo de concentración. Había sido un trabajador voluntario que se fue desde Barcelona al norte de Alemania. Pero a él le gustaba el protagonismo, como bien cuenta Javier Cercas en este libro, y ascendió en el Amical de Mauthausen hasta convertirse en su presidente, hasta que un historiador, Benito Bermejo, le descubrió, sí, en el año 2005, unos días antes de que se celebrase el homenaje en Mauthausen al que iba a asistir por primera vez un presidente español, Zapatero. Entonces Bermejo, de los meses anteriores, le dijo: yo creo que usted no estuvo, respóndame, dígame, tal. Y el señor no respondía, ya estaba a punto de coger, bueno, una novela, bueno, se cuenta, estaba a punto de coger el avión para irse a Austria y participar, cuando entonces Benito Bermejo dijo en público en el país: este hombre nunca estuvo en un campo de concentración, había sido un trabajador. Bien, pero vamos acercándonos a nuestro tema, que todavía, perdón por esta larga introducción. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Un poco pesado? No te interrumpimos para que... Al grano. La gran parte de los españoles en Francia, durante la ocupación, los primeros momentos de la ocupación, año 40, digamos, estaban en la zona así llamada libre, la que está, la marrón, la que estaba gobernada por el mariscal Pétain, con capital en Vichy. Mientras que también había algunos miles, pero la minoría estaba en la zona verde, en la zona ocupada por los alemanes. Pese a estar en la zona libre, la gran parte de ellos acabarán trabajando para los alemanes en la parte verde. Bien, ¿cómo se llegó a eso? Les traigo aquí esta cita de Reinhard Heydrich, que conocerán. Este hombre era el nazi perfecto, rubio, alto, nazi hasta el hueso, que ocupó diversos cargos y fue uno de los responsables de la solución final. Fue responsable de las SS durante un tiempo, de la SD, que era una policía política, y fue también plenipotenciario, gobernaba en los territorios de Checoslovaquia, digamos, y fue ejecutado por patriotas checoslovacos en Praga en la primavera de 1942. En junio del 41, cuando cumplía aún otras funciones, escribió al ministro de Trabajo alemán estas frases que nos dan una pista de por qué algunos españoles no acabaron en campos de concentración, pero también fueron represaliados. Heydrich decía eso: la peligrosidad de esta chusma comunista, se refería a los republicanos españoles, a los Rothschild. La peligrosidad de esta chusma comunista y hostil a los alemanes no necesita de mayores explicaciones. Solo la situación del mercado laboral me ha llevado a no detener a los republicanos españoles en Francia, sino de momento ponerlos a trabajar para nosotros, observarlos de cerca y solo deportarlos a campos de concentración, y sería la cita, como está establecido para este tipo de personas comunistas, solo en caso de comportamiento indisciplinado o políticamente peligroso. Aquí ven. En el año 39-40, los primeros años de la guerra, a los campos de concentración se enviaba
a los enemigos políticos. Esa era la razón. Los judíos se les deporta un poco más tarde. Fundamentalmente, los campos de concentración en el 33 se crean para los enemigos políticos del régimen. Cuando los nazis ocupan Francia y ven allí antifascistas españoles, los Rotspania, que la propaganda nazi les había enseñado a despreciar y odiar, pues lo que hacen es deportarlos. Solo así se explica que en agosto del año 40, de la nada, los nazis deporten a casi 1000 españoles, mujeres, niños, ancianos y hombres, en el convoy de los 927, que es un caso único. No hubo otro caso igual en Europa Occidental que los alemanes deportasen a población civil, digamos. Los metieron en un tren a 927, alguno vive aún, la conocía una señora todavía en Avilés, en Asturias, el otro día, que estaba en ese convoy, y los deportaron a Mauthausen, por el mero hecho de ser republicanos españoles. A las mujeres y a los niños menores de 13 años los devolvieron a España, como a esta mujer, y a los hombres los dejaron en el campo de concentración. Si a estos los deportaron únicamente por ser españoles, ¿por qué no deportaron a otros españoles que estaban en la Francia ocupada? Esta es una cuestión que la historiografía aún no respondió. Pero aquí Reinhard Heydrich nos da una pista, porque esos republicanos españoles pueden servir a la economía de guerra alemana. Los ponemos a trabajar para nosotros y solo a los más peligrosos los mandaremos al campo de concentración, que es lo que deberíamos hacer con todos ellos por ser antifascistas. Bien, ¿dónde acaban esos españoles? Como digo, estaban en el Midi, en la zona sur de Francia, y acabarán prácticamente todos trabajando en el Muro Atlántico. ¿Qué es el Muro Atlántico? El Muro Atlántico es un proyecto, como tantos otros, megalómano del régimen nazi, ordenado por Hitler en los primeros días del año 42, ante la perspectiva de que la guerra va a durar mucho más de lo esperado. Como saben, en junio del 41 los alemanes lanzan la ofensiva sobre la Unión Soviética con la idea de que, como en Francia, la cosa va a durar unas pocas semanas o meses y que en nada la esvástica ondeará en la Plaza Roja de Moscú. Esa es la idea de los alemanes. Por fortuna no es así. Llega el invierno del 41 y el avance alemán se frena a las puertas de Moscú en noviembre y diciembre del año 41, y en el invierno, prácticamente imposible avanzar, tienen que esperar a la primavera siguiente. De modo que los frentes se estabilizan. En diciembre del 41 Estados Unidos entra en guerra y se abre la posibilidad de que los americanos ataquen por occidente, mientras que los alemanes tienen todas las fuerzas concentradas en el frente este. En la locura de Hitler, él piensa que haciendo todo un muro en el Atlántico, los americanos y los ingleses no se van a atrever a invadir Europa Occidental. Ordena entonces la construcción de una línea de búnkers que va desde Irún, desde Daya, desde la frontera con España, hasta el Cabo Norte en Noruega. 2.700 kilómetros de búnkers, etcétera. Veremos ahora en qué consistía exactamente. Responsable de la construcción de esa megalómana infraestructura fue Fritz Todt. Ya saben que Hitler era muy de este es mi especialista de esto, este es mi especialista de lo otro. Este era su ingeniero más querido. Igual que Speer fue su arquitecto más apreciado, Fritz Todt era el que se ocupaba de todas las infraestructuras. Fritz Todt fue, por ejemplo, responsable de la construcción de las autopistas, de las Autobahn, en los años 30, antes de la Guerra Mundial. Y al inicio de la Guerra Mundial, comisiona entonces Hitler a Fritz Todt a llevar toda una serie de obra civil a los territorios ocupados. La labor de la organización Todt, que es como se llamaba esta organización dirigida por Fritz Todt, era por lo tanto básicamente reparar infraestructuras dañadas durante el avance de la Wehrmacht. Aquí ven, por ejemplo, un puente destruido por los rusos en su retirada y el puente de nueva construcción por parte de la organización Todt. Esa era su función. Y el Muro Atlántico consistía básicamente en esto, todo tipo de infraestructuras para prevenir, como digo, la invasión aliada por Occidente. Baterías, búnkers, estas estructuras de la playa, no sé cómo se llaman, y claro, siendo de hormigón es difícil acabar con ellas, y hoy día pues pueblan toda la costa atlántica europea. Esto creo que es Bélgica, en algunos casos el mar se los está comiendo. Y todo tipo de infraestructuras imaginables. Por ejemplo, cuando a
final de la guerra se habla de la Wunderwaffe, del arma mágica, maravillosa, de Hitler, que va a hacer posible la victoria final, pese a que Alemania está perdiendo la guerra, pues nadie piensa en quién lo construyó trabajadores forzados. Esto es la construcción, son las obras para construir una base para, desde ella, lanzar una lanzadera para lanzar los V2 a finales del año 44. Está hecha la foto. Bien, en el muro atlántico, una de las infraestructuras que ocupó mayor mano de obra fueron los búnkers. Los búnkers no eran nada más que enormes garajes de hormigón donde proteger a los U-boats, los submarinos alemanes. Aquí vemos, por ejemplo, la inauguración del búnker de submarinos en La Rochelle, uno de las 5 bases submarinas alemanas construidas en la costa atlántica francesa, donde la mayor parte de los trabajadores forzados españoles acabaron. Seguramente que muchos de los que están aquí arriba, asistiendo a la inauguración, eran republicanos españoles. Bueno, esto es un carnet de uno de los de Miguel Navarro, que rescató de algún familiar una chica de Palma de Mallorca en la escuela, porque dijeron en la escuela, voy a ver si preguntas en la familia, a ver qué hizo tu abuelo en la guerra, tu bisabuelo en la guerra civil y tal, y una chica encontró esto y pensaba, porque el abuelo había dicho que había estado en un campo nazi, que su abuelo había estado en un campo de concentración. Pues no había estado en un campo de concentración, pero similar, estuvo en un campo de trabajo en Francia, trabajando para la OT, la organización TOT, construyendo bases submarinas. En estas obras de las bases submarinas llegaban a trabajar eran obras gigantescas, lo pueden ver en estas fotos, donde llegaban a trabajar al mismo tiempo 10.000 personas. 10.000 personas para una única base submarina, en turnos de 10 o 12 horas, día y noche, para acabarla cuanto antes posible. En una de estas bases submarinas, por ejemplo, la de Brest, que tiene 500.000 de metros cúbicos, metro cúbico es esto, 500.000, se construyó únicamente en 2 años, un ritmo muy, muy acelerado. Ven aquí cómo se construye una de las galerías, que luego se inundará y posibilitará la entrada de los submarinos. Normalmente tenían entre 5 y 12 de estas esclusas. No solamente en la costa francesa, sino en las islas del Canal, donde algunos ricos españoles tienen estas cuentas opacas, pues ahí también hubo entre 2.000 y 3.000 trabajadores forzados españoles construyendo este tipo de infraestructuras. Este es el único territorio británico ocupado por el ejército alemán. No tenía ningún, aquí ven donde está localizado, no tenía ningún interés estratégico, pero sí simbólico. Por lo tanto, Hitler dijo, ese territorio tiene que caer en nuestras manos absolutamente. Y de hecho estuvo hasta final de la Segunda Guerra Mundial, estuvo en manos alemanas. Solo después de la capitulación fueron liberadas las islas. La organización TOT desplegó una tremenda propaganda para atraerse a los trabajadores. La organización TOT se nutría de los fondos de los bancos nacionales que iba ocupando el ejército alemán, entonces, y de las reparaciones de esos países. Los alemanes no solo se quedaron con los fondos del Banco Nacional Francés, por ejemplo, sino que obligaron al gobierno de Vichy a pagar reparaciones. Todos los días tenía que pagar varios millones de francos el gobierno francés al ejército alemán. Y varios millones de botellas de Burdeos y de champán. Por eso vemos siempre en las películas a los alemanes bebiendo vino francés. Eso formaba parte de las reparaciones que Francia tenía que pagar a los alemanes. Bien, pues la organización TOT fue el mayor empleador de Europa y llegó a tener 1,5 millones de trabajadores. Y muchos de ellos se enrolaban libremente, porque los salarios eran muy altos. Y muchos jóvenes también, pues llevados por la idea de que estaban, en fin, colaborando a una empresa un poco romántica de construir grandes infraestructuras, etc. Esto es una foto propagandística en la que un miembro de la organización TOT pues está hablando con un trabajador, como ven, sonriente, bien alimentado. Sin embargo, no todos eran libres y estaban bien alimentados y bien pagados, sino que también hubo en la organización TOT esclavos o semiesclavos. Hay muy pocas fotografías. Esta es una de ellas, de un campo de organización TOT en el que estaban presos prisioneros de guerra soviéticos, que eran tratados aún peor
que los republicanos españoles. Entre esos trabajadores libres y estos trabajadores soviéticos, en esa escala intermedia, más cerca de los soviéticos que de los trabajadores libres, desde luego, estaban los republicanos españoles. Los republicanos españoles, como ahora veremos, estaban en campos, como estaban aquí los rusos, y no tenían libertad de movimiento. Entraremos luego en más detalle en esto. Es por eso, por lo que muchos entraron libremente a la organización TOT, que en los países ocupados, como antes les dije, en Noruega, pero también en Francia, la organización TOT, como dice el título de este libro, se identifica con la colaboración. La organización TOT, una organización alemana en el corazón de la colaboración. Y por ello, durante muchas décadas, en Francia, por ejemplo, hubo un silencio sepulcral sobre la organización TOT. Aquí tenemos, por ejemplo, un libro relativamente reciente, del 2010, de Jérôme Prieur, El Muro Atlántico, Monumento a la Colaboración, que dice: los restos del Muro Atlántico son testigos de la humillación de Francia. Claro, para los franceses ver esa base submarina todos los días es un recuerdo permanente de que fueron ocupados por Alemania. Y han acabado siendo preservados como se conserva la escena de un crimen. Ocultan recuerdos que aún no se han curado. Son sombras que siguen acechando, preguntándonos qué hemos hecho con nuestro pasado. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo, demasiado tiempo, nunca hemos querido saber realmente nada. Esto es como los franceses ven esas bases submarinas y ven todo el fenómeno del Muro Atlántico y su construcción. Y después de la Guerra Mundial, muy pocos se ocuparon de este tema. Y muy pocos españoles también escribieron sobre lo que les pasó. Entre ellos, Joan Dalmau, un catalán que se quedó a vivir en las Islas del Canal, como algunos españoles más, varias decenas de ellos se casaron con isleñas, y publicó este libro, que es del todo, es una rareza absoluta, sobre los trabajadores forzados en las Islas del Canal. O este hombre, un colega suyo, también catalán, Francisco Font, que luchó durante décadas, durante años, para que también los trabajadores forzados en las Islas del Canal fuesen reconocidos, porque en las Islas del Canal a lo que se recordaban era a sí mismos. Ellos habían sido ocupados por los alemanes y en las ceremonias del 9 de mayo, que es el día de la liberación para los ingleses, siempre hacían una loa de lo bien que habían resistido la ocupación, etcétera, pero se olvidaban de que también había habido allí trabajadores forzados. Y Francisco Font, que vivía allí en la isla, dio la guerra durante años para que se les reconociese, cosa que fue muy difícil porque fundamentalmente habían sido soviéticos y republicanos españoles. Y en un periodo como aquel, años 50, años 60, Guerra Fría, honrar la memoria de comunistas, pues como que no estaba, digamos, a la orden del día. Finalmente, en el año 70, consiguió que se hiciese un pequeño monumento en Jersey, que es este, que todavía está allí, y aquí posa él, pocos años antes de su muerte, a finales de los 70 aproximadamente, seguramente en mayo, porque hay varias ofrendas florales a los distintos grupos de trabajadores forzados de las islas, bielorrusos, bueno, soviéticos de aquella, polacos, judíos, españoles. Bien, vamos, ¿me sigue más o menos o voy demasiado rápido? Bien, toda esta historia seguramente hubiera quedado en el silencio si no hubiera sido porque los trabajadores españoles, años después de la guerra, quisieron ser indemnizados, como ya les decía al principio. Para entender cómo ocurrió esto hay que decir 4 palabras sobre la ley alemana de indemnización a las víctimas del nazismo del año 56, y su función claramente era dar una imagen positiva de la nueva Alemania, una nueva Alemania que pagaba sus responsabilidades con las víctimas, etc. En realidad era una ley muy restrictiva y excluía a todos aquellos que vivían en países o que eran nacionales de países que no reconocían a Alemania, es decir, Polonia, la Alemania federal de aquella, de Adenauer, no tenía relación con la Unión Soviética, con Polonia, con Bulgaria, con Checoslovaquia, todo eso, hasta que Willy Brandt en los años 70 inicia un proceso de acercamiento y de reconocimiento. Esos estaban todos fuera, es decir, la gran masa de trabajadores forzados o de deportados no podían ser indemnizados por esta ley. La idea de esta ley era básicamente indemnizar a judíos, que eran los que también habían presionado más para ser indemnizados. Y Alemania tenía mucho interés en llevarse bien con el nuevo Estado judío, con Israel. La ley decía que se indemnizaría, se daría una compensación económica a aquellos represaliados por el Tercer Reich según unas condiciones estrictas, que eran la religión, la raza y la ideología. Por ejemplo, a los gitanos no se les indemnizaba porque se entendía que la represión contra ellos no era específicamente nazi, sino que los gitanos se les reprimía en todas partes igual.
Por lo tanto, de momento los gitanos quedaron fuera. Solo en los años 80 se les reconoció. Los homosexuales lo mismo, no se les reconoció en esta ley. Estaba, como digo, pensada sobre todo para víctimas de los campos de concentración, que se entendía que eran los únicos que habían sido perseguidos políticos o por motivos raciales, y las condiciones, como digo, eran estrictas y sobre todo la nacionalidad. Era sobre todo alemanes o personas que habían sido alemanas y esa fue la ventana por la que entrarían los españoles, y también personas que viviesen en Occidente como apátridas. Y eso estaba pensado para los millones, o varios millones, cientos de miles, no sé exactamente, de judíos, polacos, rusos, etcétera, que habían escapado y que vivían en Estados Unidos, en Francia o en la misma Alemania, pero que no habían adquirido la nacionalidad alemana o americana, etcétera, sino que vivían como refugiados políticos o como apátridas, según otra condición estricta, según la Convención de Ginebra para refugiados, y tenían que ser refugiados políticos a fecha 1 de octubre de 1953. Bien, si a esa fecha no lo eras, no podías ser indemnizado. Eso estaba pensado para los judíos desplazados de Europa del Este, pero los españoles vieron allí una ventana por la que entrarían. Esta ley era muy estricta, como digo. A ella se pudieron acoger los españoles que vivían como apátridas en Francia, que habían estado, por ejemplo, en Mauthausen, pero no aquellos españoles que vivían en España, porque ya tenían nacionalidad. Y aquí vemos, por ejemplo, cuando decimos que en el franquismo había un silencio absoluto sobre los campos de concentración, es cierto, no se veía en la tele, pero sí se publicó algún libro, etcétera, y al menos esta gente en la calle de Valencia sí lo supo directamente por parte de un deportado que había estado, etcétera, porque este hombre en el año 65 salió a la calle a protestar, esa es la catedral de Valencia, a protestar porque a él no le pagaban la indemnización alemana, al contrario que sus colegas que habían quedado en Francia, porque tenían esa cláusula de que solamente a los apátridas o a los refugiados políticos, no a aquellos que tenían una nacionalidad, cualquiera fuese. Y aquí, por ejemplo, escribió una carta a Franco, este hombre. Sí, esto es muy llamativo. Vean esto es muy chocante para la idea que tenemos sobre el conocimiento público durante el franquismo de los campos de concentración y la presencia en ellos de españoles y la realidad. Esto es la portada del ABC, pero salió en muchos otros periódicos, también locales y regionales, del 27 de febrero de 1958, en que se dice: indemnizaciones a parientes españoles fallecidos en campos de concentración alemanes. Es una nota del Ministerio de Asuntos Exteriores que viene a decir que se está acabando el plazo para solicitar una indemnización alemana y que el gobierno español se ofrece a las viudas de los españoles muertos en Mauthausen y en otros campos para tramitar la solicitud. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto no es gratuito, hay que ver el por qué. Porque los españoles en el exilio, que estaban muy organizados, ya se habían puesto en contacto con las viudas en España para ayudarles a tramitar la pensión alemana. Y algunas lo estaban consiguiendo. Es decir, aquella señora que igual vivía en un pueblo totalmente aislada, señalada como la mujer del rojo o la madre del rojo que se había exiliado y que sabe Dios lo que había hecho por Francia, etcétera, y sabe Dios a cuántos había matado en la guerra, etcétera, esa señora de repente era reconocida por un país extranjero y se le pagaba una pensión que en España rendía muchísimo, porque los marcos de aquella rendían muchísimo. En una aldea de Orense, por ejemplo, me dice la gente: yo no sé lo que pasó, pero de repente la mujer iba en taxi. Pues fue eso, que cobró una pensión, que le dio para comprar un piso en la capital, etc. Claro, eso al régimen no le gustaba, que personas marginadas por ser republicanas de repente cobrasen una pensión alemana con ayuda de los exiliados. Eso no lo podía soportar, de modo que lo que hizo el régimen fue ofrecerse él mismo a tramitar estas pensiones. Bien, esto estaba pensado para los, y ahí lo dice, para los fallecidos en campos de concentración, y así se pensó la ley. O sea, esta ley de indemnizaciones en ningún caso estaba pensada para los trabajadores forzados, estaba pensada para los represaliados políticos, y se entendía que todos los represaliados políticos habían estado o en prisiones del Reich o en campos de concentración. Pero, como digo, existía esa ventana por la que se colaron los trabajadores españoles. Vamos a ver. Uno de los primeros que pidieron indemnización fue este hombre. Gracias a que, extrañamente, no lo debería haber hecho, pero gracias a que lo hizo, lo podemos tener aquí, él envió
al gobierno alemán, bueno, a la agencia que se ocupaba de las indemnizaciones, documentación que probaba que él había sido un trabajador forzado. Y en vez de mandar una fotocopia, mandó el original de su carnet como trabajador de la organización Todt, construyendo en la costa norte de Francia aquella enorme estructura de la que les hablé para el lanzamiento de misiles. Él había estado allí pocos meses, desde principios del año 44, creo, y en los pocos meses que estuvo, en el invierno del 44 y la primavera del 44, su salud quedó absolutamente quebrada. Al poco de la liberación, pues enfermó de tuberculosis y ya nunca más se recuperó. Estuvo durante años en un sanatorio y murió poco después de presentar la solicitud. La presentó en el 57, murió a comienzos del año 58. Y en la carpeta de documentación dice, bueno, expediente cerrado por fallecimiento. Este hombre decía, vamos a ver, sí, yo no estuve en Mataos, yo no estuve en un campo de concentración, yo estaba en el sur de Francia y me metieron en un tren, no me dijeron dónde me llevaban y de repente acabé en el norte de Francia en un campo de trabajo de la organización Todt, en el lager TH Corner Brix en Manche, en el departamento de Manche, y me pusieron a trabajar durante 12 horas al día contra mi voluntad y me insultaban como republicano español y no me pagaban y me morían a palos y me quebraron la salud y tuve tuberculosis y llevo sin poder trabajar durante años y todas estas secuelas me quedan por cómo los alemanes me trataron a mí durante la guerra. No lo explicitaba, pero venía a decir que él había sido tratado igual que los que habían sido enviados a campos de concentración. Había sido forzado por los alemanes a hacer algo que él no quería hacer y, como se lo recordaban a diario, él era tratado de forma diferente a los franceses y a otros por ser un rojo, por ser un republicano, por ser un antifascista. Y la ley alemana decía que indemnizaría a aquellos que habían sido perseguidos por razón de raza, de religión o de ideología política. Por lo tanto, él entendía que podía ser y debía ser indemnizado. Entonces, el servicio de indemnizaciones alemanes, sin ningún tipo de conocimiento histórico de qué había sido aquello del trabajo forzado, porque no era algo que estuviese en el debate público ni se estudiaba en absoluto en los años 50, pues se puso en contacto con aquellos lugares donde había habido trabajadores que reclamaban ser indemnizados. En este caso, vemos que en Guernsey, la policía de Guernsey, que es una de las 3 islas del canal, escribía respondiendo al servicio de indemnizaciones alemán en octubre del 58 y decía, con referencia a su carta, debemos decirle que no tenemos ningún tipo de documentación referida a las personas que fueron traídas aquí por los alemanes para trabajar y dudo mucho, encima decía, que exista esa documentación. Es decir, la policía de las islas del canal casi se lavaba las manos sobre esa temática. Aquí no sabemos nada al respecto, aunque la gente evidentemente lo sabía, pero como digo, había un profundo silencio al respecto. Aquí tenemos, casi no se puede ver, toda esta documentación que encontré en el servicio de indemnizaciones alemán. Tenemos aquí una carta de La Rochelle, de aquel sitio donde había una base submarina que se estaba inaugurando, ¿recuerdan? Y el alcalde dice, bueno, sí, es verdad, hubo aquí españoles y estaban en un campo, pero bueno, no creo que hubiesen sido tratados de forma diferente a como fueron los trabajadores libres. Y el hecho, decía también, el hecho de que estuviesen vigilados los campos en los que estaban, y tuviese alambre de espino y estuviesen vigilados por el ejército y tal, no significa que no pudiesen marcharse, simplemente se les estaba protegiendo para que no hubiera asalto. Luego me enteré, es extrañísimo, me enteré por colegas que viven allí, o sea, descendientes, que este alcalde había sido ya, había trabajado para Vichy, como tantísimos. Era un funcionario de Vichy y por lo tanto también tenía interés en que no se conociese esta historia. Esta carta provocó una reacción tremenda de los españoles que reclamaban en La Rochelle ser indemnizados. Escribieron una carta pública contra el alcalde. El servicio de indemnizaciones se dirigió también al consulado alemán en las ciudades, por ejemplo en Burdeos, y allí el funcionario pues fue a los centros de los españoles a preguntarles cómo habían vivido allí, preguntó también a la policía francesa, en fin, recopilaban información al respecto porque no había ningún tipo de estudio histórico. Y en Burdeos se daba la situación curiosa de que es donde presentamos la exposición hace 2 años, la situación curiosa de que un señor alemán
que había combatido contra Franco en España, se acabó ofreciendo a los alemanes para colaborar con ellos, diciendo: si usted me deja a mí ser el director de este campo de trabajadores españoles, yo los trataré mejor y ellos rendirán mejor para ustedes. Los alemanes le dieron carta blanca, es decir, un antifranquista se convirtió en el jefe de uno de los campos de trabajo, y aquellos que se comportaban como él quería, pues los trataba bien. A los comunistas, que él era radicalmente anticomunista, los trataba fatal, pero él desplegó había combatido en el batallón Guimarães, y en fin, él montó toda una infraestructura en este campo de 3.000 españoles, hizo gran propaganda de ella. Esto viene de una revista que él publicó, y esto es de la poca información que quedaba después. Entonces, cuando el servicio de indemnizaciones recibía esta revista, se enviaba esta revista, y parecía que todo había sido maravilloso en aquel campo, pues se negó a indemnizar a los españoles. O sea, ustedes dicen que fueron perseguidos y vivían aquí como Dios, se les hacían hasta homenajes a los muertos, hacían partidos de fútbol, fiestas, etc. Esto era propaganda nazi. Entonces, fue cuando se inició entonces una lucha judicial. Es decir, las primeras solicitudes de indemnización, varios miles, desde finales de los 50 hasta comienzos de los 60, fueron masivamente rechazadas. La cosa se podía haber acabado allí. Sin embargo, los españoles decidieron ir a juicio. Eso la ley alemana lo preveía. El que no estuviese de acuerdo con la resolución del servicio de indemnización podía ir a juicio. Y eso que hicieron varios miles de españoles. Y aquí, bueno, en alemán se dice, estamos recibiendo muchas solicitudes de españoles a que se revise su caso, y lo que vamos a hacer entonces es una investigación en profundidad, porque esto es una cuestión que, como dice abajo, se trata de una lucha de tipo jurídico que puede suponer millones de marcos en caso de que ganase. Bueno, pues estos procesos, que son muy áridos, como pueden imaginar, procesos judiciales, lo bueno que tuvieron para el historiador es maravilloso, porque de la misma manera que si uno hace un trámite con la administración y todo va bien, pues lo que queda es su solicitud y la resolución, punto, 2 papeles. Si se va a juicio se crea una cantidad de documentación tremenda, y eso es lo que busca un historiador. De modo que a mí me da mucha pena por ellos, pero yo como historiador estoy encantado, porque aquí hay temas, ¿no? Perdónenme la ironía. Esto es, por ejemplo, un certificado como refugiado político que envía un español, y así, por ejemplo, le ponemos cara a este hombre, que es difícil poner cara a todos los exiliados. Y saben dónde había nacido, dónde vivía, etc. Porque, como digo, debían justificar que a tal fecha eran refugiados. O tenían también que justificar que tenían una actividad política. Entonces muchos pedían a la OGT, a la CNT, al PSOE, al Partido Comunista, que les hiciesen una atestación, un atestado, un documento, en que expresase que efectivamente esta persona había sido miembro de una organización antifranquista, porque eso, digamos, daba más peso a su solicitud. Yo era socialista, yo era comunista, y así me vieron los nazis, y por eso me represaliaron. En este caso fue una persona relevante en el PSOE, un niño, creo que fue el vicepresidente. Aquí tenemos, y eso es una joya absoluta, que va a haber que trabajar en el futuro, esto va a dar mucho de sí, declaraciones ante el juez de estos trabajadores españoles. Muchos de esos trabajadores mantenían, como los deportados también, silencio respecto a aquella época. Para ellos vergonzante de haber sido represaliados, haber sido encerrados en campos, y también en un país como Francia, que mantenía silencio al respecto. Ellos digamos que no tematizaron ese pasado, no se escribieron memorias, no crearon una asociación de antiguos trabajadores forzados, etc. Y muchos de ellos también no sabían leer ni escribir, y se ve en algunas solicitudes que firman con una X, una cruz. Sin embargo, tenían que, o bien ante un policía en Francia que escribiese, o bien ir a Colonia a hablar ante un juez, o mandar un documento, una declaración ante el juez a las preguntas que el juez le enviase. Y todo eso queda mecanografiado en documentos. De tal forma que tenemos aquí a gente, miles de españoles silenciados, por así decirlo, por la historia, cuyas declaraciones, cuyas historias, cuyas biografías, al menos en el periodo en que fueron trabajadores forzados, están en archivos alemanes. Eso es un enorme potencial, y sobre ellos estoy trabajando. Y, por ejemplo, si hubiera podido poner una película, que no voy a poder poner, son 10 minutos, sale un señor que es Alberto Rubio hablando.
Y este Alberto Rubio, que era de la provincia de Córdoba, pues ante el juez alemán, pues cuenta todo esto. Pues Alberto Rubio trabajaba en el sector del mármol, y en la guerra, luché en la guerra, estuve en el sur de Guadalajara y en el Jarama, ahí luché en la provincia de Madrid, fui comisario político, y en el 13 de febrero del 39 me entré en Francia. Y luego ya cuenta las condiciones en las que se convirtió en un trabajador forzado. Me cogieron, me llevaron al norte de Francia, me explotaron, me pegaron, logré escaparme, etcétera, etcétera. Todo eso, como digo, es una joya. Pero también lo es las declaraciones de decenas y decenas de técnicos, policías, ingenieros alemanes que colaboraron en la construcción del muro atlántico. Por supuesto, ellos tendían a poner el foco en el buen trato, ¿no? Entonces el juez tenía que determinar quién tenía razón. Es posible que los españoles exagerasen un poco, mientras que estos, los alemanes, exagerasen también un poco el buen trato. Ellos no eran, nadie era acusado, digamos, era acusado el régimen nazi, pero estas personas declaraban, digamos, como testigos, no se trataba de que fuesen ellas condenadas. Aquí tenemos, por ejemplo, la señora Else Braun, que estuvo allí en Burdeos y cuenta cómo era la cosa. Y en el año 65, cuando todos estos áridos procesos ante el Tribunal de Justicia de Colonia, fundamentalmente, se están llevando a cabo, la televisión alemana, en un momento en el que, bueno, esto ocurrió en los años 60, todo esto ocurrió en los años 60, en el que existía un radical silencio en Alemania y en Europa sobre todas las desgracias de la guerra mundial, como les decía, ¿no? Ya había habido el juicio en Jerusalén a Eichmann, había habido algunos procesos sobre Auschwitz en Alemania, pero a la gente le entraba por un oído y le salía por otro, no querían saber. Era la generación que todavía había vivido la guerra y había estado también implicada en este tipo de crímenes, y nadie quería saber. Por lo tanto, que unos cuantos miles de españoles llevasen adelante un proceso judicial en Colonia para ser indemnizados por haber trabajado para los nazis no le interesaba a nadie en absoluto, y no tenía una presencia pública. Sin embargo, como absoluta excepción, en un programa de televisión que se llama Panorama, lo pueden ver arriba, que es una especie de informe semanal, cuando informe semanal valía la pena, es un programa crítico que existe todavía hoy día, que es un clásico absoluto de la televisión alemana, tiene ya casi 70 años, es del 61, 62 los primeros. En el año 65, una peliculilla, o sea, son cuatro documentales, digamos, y uno de ellos trata de los españoles que llevan años intentando ser indemnizados. Entonces sale aquel señor Rubio de Córdoba, salen también deportados a campos de concentración y cuentan cómo están yendo a Colonia, a los juicios y tal, y entonces Panorama claramente se pone de su parte, los muestra allí a muchos de ellos en Toulouse, cómo tienen que ser asistidos por la Cruz Roja, cómo van allá que les den latas de comida y tal, y entonces compara, porque la motivación de este informe semanal alemán fue que en esos mismos meses estaba debatiendo en el Parlamento alemán una ley para pagar pensiones a los españoles que habían estado en la División Azul. Entonces la cosa era, y lo contraponía, ¿cómo es posible que la Alemania democrática, que quiere dar una buena imagen en el mundo, esté ahora dispuesta a pagar pensiones a los que combatieron con los nazis para acabar con la civilización, mientras que aquellos que fueron perseguidos políticos por el nazismo les niega el pan y la sal? Esto provocó en el servicio de indemnización una terrible indignación, porque daba muy mala imagen a la población alemana de lo que estaba ocurriendo con los españoles, de los que nadie hablaba hasta entonces, y eso, por fortuna, dejó varios rastros en la documentación, en plan, escriben al ministro, este programa de televisión es una vergüenza, esto no puede ser, tal, y solo así yo supe de ese programa de televisión, y por fortuna ese programa de televisión está en internet, en los archivos de la televisión alemana, y lo subtitulé, y es una joya absoluta que les invito a ver en mi Facebook, son 10 minutos subtitulados en español, y es, como digo, maravilloso. Bien, esta es una declaración de un señor que sale también en ese documental, que había trabajado en Getafe en el sector aeronáutico, no recuerdo cómo se llamaba la empresa en aquel entonces, en los años 30. En los años 70 se llamaba Casa. Bueno, pues él trabajó en Casa. Era Casa de inicio. Pues trabajó allí, en Getafe, y también trabajó de eso en Francia, en Toulouse. Y fue forzado
esta es su declaración, un señor que sabe Dios si dijo algo a sus hijos al respecto, y si tuvo hijos. Pero en un archivo alemán tenemos toda su declaración, toda su historia, esto es una joya absoluta. Y él cuenta, pues eso, que estuvo en Argelès, que estuvo en el Reitergruppe, en la CTE número 412, en ese grupo estábamos solo españoles, luego trabajé en la agricultura desde la primavera del 41 y en septiembre del 41 fui metido en un tren de animales, Güterwagen, de mercancías, fui metido en un tren de mercancías sin saber a dónde me llevaban y me llevaron a La Rochelle, donde la base submarina que antes vi. Entonces cuenta aquí donde estuvo, que estaba vigilado por la gendarmería francesa, y que los franceses no tienen gran interés en este tema, La Rochelle, que trabajaba para la organización Todt, y varias páginas contando todas las perrerías que le hicieron. Este hombre aparece cavando allí en su huerto en Toulouse, en el reportaje de Informe Semanal, y es uno de los que reclamaban indemnización. Y una de las grandes estrellas del régimen nazi que declaró en estos procesos fue Albert Speer. Como saben, Albert Speer fue condenado no a muerte, sino a 20 años de prisión en los juicios de Nuremberg. Era el arquitecto predilecto de Hitler, y él se presentó como el nazi bueno. Bueno, sí, me dejé llevar, yo no quería, era un patriota alemán. Y después de salir de la cárcel, pues se convirtió en una popstar en Alemania, porque él, con ese argumento que ya había desarrollado, se publicaban biografías sobre él y publicaba cosas también desde la cárcel, se presentaba como eso, como el alemán engañado. Los alemanes se querían sentir así también y se identificaron enormemente con Albert Speer. Todo este mito cayó en los últimos años, en una exposición que se hizo en Alemania, etc. Y se conocieron los aspectos de su colaboración con el Holocausto, puesta en marcha de los campos de concentración, el aprovechamiento de los presos para la organización Todt, porque una vez murió Todt en el año 42, él se convirtió en el líder también de la organización Todt, y este brazalete que lleva es el de la organización Todt. Bien, pues él declaró, después de salir de la cárcel en el año 1966, declaró en estos juicios, y él dio la clave al juez, que seguramente estaba muy en la línea de Speer, porque el propio juez, es toda para una novela, el propio juez que acabará dando razón a los españoles había sido un nazi absoluto, pero no era una excepción. Casi todos los jueces alemanes después de 45 habían sido ya jueces durante el Tercer Reich. Como aquí. Como casi toda la administración, pues como aquí, efectivamente, no se hizo ningún tipo de limpieza. Y este hombre, Wilhelm se llamaba, creo que iba muy en la línea de Speer, de decir, bueno, sí, es verdad, nos dejamos llevar por el nazismo, pero el nazismo eran, bueno, 4 gatos, realmente los malos eran 4 y los demás nos dejamos llevar. Y el argumento que dio Speer, que convenció a Wilhelm, que pueden ver aquí, y esto es una sentencia del juez Wilhelm del año 69, miren usted, el señor Padilla contra Renania del Norte-Westfalia. En Alemania todo es regional, allí no hay centralismo como aquí. Entonces, incluso los procesos de indemnización se ventilaron a nivel de land, de regional. Una de las regiones es Renania del Norte-Westfalia, y en Colonia es donde estaba el tribunal que llevó estos casos. Bueno, se me olvidó decir que el tribunal, digamos, regional de primera instancia no le dio la razón, entonces fueron al Tribunal Superior de Justicia de Colonia, donde estaba el señor Wilhelm. Y el señor Wilhelm, digamos, que compró el argumento de Speer, y Speer le dijo, mire usted, yo como nazi bueno dije que había que tratar bien a los españoles, porque yo estuve en Burdeos y vi que no eran maltratados, no eran tan maltratados en aquel campo, y vi que aquella era la forma de tratarles. Y yo dije a mi gente que les tratasen bien. Pero claro, una cosa es las órdenes que das desde Berlín y otra cosa es la aplicación que se hace sobre el terreno. Y yo sobre eso no tenía ningún control. Y ya sabe que, en fin, entre las SS la gente estaba muy loca, eran nazis de verdad, pero no como usted y como yo, que éramos gente de orden, ¿no? Ese es un poco la idea. Entonces, esta bueno, aquí estoy especulando un poco, pero en el argumentario que luego el juez da, cita largamente a Speer, y dice, es verdad, esta explicación que da Speer explica por qué en algunos campos no se les trataba tan mal, y en otros campos se les trataba de manera pésima. Y entonces acabó el juez Wilhelm dando razón a los españoles. Efectivamente, probó
que los españoles que habían trabajado para los nazis, fundamentalmente en la construcción del muro atlántico, unos 40.000, habían sido obligados a ello, fueron contra su voluntad, muchas veces deportados en trenes desde el sur de Francia, habían sido encerrados en campos y vigilados como si fueran campos de concentración, y habían sido puestos a trabajar contra su voluntad. Y además les trataban peor que a otros, y les insultaban, les maltrataban, y el argumento era siempre: tú eres un rojo, eres un comunista, eres un bolchevique, eres un Soviet España, que les llamaban también, español soviético, y eres un enemigo de la civilización, y tú no tienes ningún espacio en la Europa fascista que estamos construyendo. Ese era el destino de los antifascistas, como era de los judíos, como era de los gitanos, como era de los homosexuales. No tenían lugar, no tenían espacio en la nueva Europa que estaban construyendo. Entonces, en la lógica nazi era normal que los metiesen en campos de concentración o que les pusiesen a trabajar como esclavos. Todo eso el juez lo dio por probado, y entonces sentenció. Esto es una recopilación de sentencias, una cosa hiperárida, y aquí está una de las resoluciones fundamentales de este juez del año 69, y la traducción es esta: es cierto que el gobierno alemán no ejerció contra los rojos españoles una violencia colectiva como hizo con los judíos, dice. Sin embargo, sí los vio como un potencial enemigo ideológico. Mientras algunos republicanos españoles gozaban de libertad de movimientos, Burdeos, otros vivían y trabajaban en condiciones tan inhumanas que no es errado compararlas con las de los campos de concentración. Y por tanto, los miles de republicanos españoles puestos a trabajar para los nazis debían ser reconocidos como víctimas del nazismo según la ley, víctimas del nazismo perseguidos políticos, y por lo tanto indemnizados por la privación de libertad, y también en caso de secuelas de tipo psicológico o físico con una pensión permanente, exactamente igual en los mismos términos, de la misma cantidad que los que habían sido deportados a campos de concentración. El juez hizo entonces, cuando el juez sentenció esto, ordenó al servicio de indemnizaciones, pues esto, que indemnizase. ¿Con qué condiciones? Pues estas. Ellos hicieron un trabajo histórico, digamos, y determinaron que estos eran los campos en Francia que debían ser indemnizados, es decir, que las personas que habían estado ahí dentro debían ser indemnizadas. Por ejemplo, no solamente campos, me centré en trabajo forzado, pero también otros. Por ejemplo, Barcarès. Barcarès está en la Francia libre, que fue ocupada por los nazis en noviembre del 42. Todo español republicano que estuviese en el campo de Barcarès, que está como a 50 kilómetros de la frontera catalana, entre noviembre del 42, cuando pasa a manos alemanas, y la liberación el 20 de agosto del 44, ha de ser indemnizado. Todo aquel español que estuviese en Brix, que es el campo donde estaba este señor del carnet azul, que murió en el 59, todo lo que estuviese en este campo de Brix, Manche, entre junio del 41 y agosto del 44, la liberación, debía ser cada mes indemnizado con 150 marcos y con una pensión de por vida en caso de tener una incapacidad superior al 25%. Y ya lo ven, son decenas y decenas de campos de trabajo y de internamiento, tanto creados por los alemanes como heredados por los alemanes de Vichy, ya existían durante Vichy. Por ejemplo, aquí tienen el conocido campo de Gurs, cerca del País Vasco, o Guernsey, una de estas islas del Canal, o Drancy, que era un campo de tránsito cerca de París. Aquí no están hablando exclusivamente de los españoles, también de los judíos y de todo perseguido político que estuviese en Francia en aquel periodo. Y esto es nada, llevé los campos donde hubo españoles que pidieron ser indemnizados a este mapa. Pero vamos, es una aproximación, porque si pongamos por caso, en LAB, seguramente fue así, había 100 españoles que trabajaron, pero ninguno de ellos presentó indemnización, el juez alemán no se preocupó de estudiar ese caso. Entonces, por eso no hay un punto en Labre ni en otros puntos, porque el juez no hacía trabajo histórico, lo que hacía era responder a la demanda de una persona concreta. Entonces, en la costa norte francesa, esos son algunos, seguramente no todos, los campos donde hubo trabajadores españoles que fueron reconocidos por Alemania como perseguidos políticos. Esta es la zona de Bretaña,
En Brest había una base submarina y había varios campos. En Hennebont había un gran campo que, humor alemán, se llamaba Campo Franco, Lager Franco, que es donde estaba el otro señor que les puse, que dije que era el abuelo de una chica de las Baleares. Y este era el campo donde vivían unos 1000 españoles que trabajaban en la base submarina de Lorient. Luego más abajo está Saint-Nazaire, que es otra ciudad francesa con base submarina, Brest, Lorient, Saint-Nazaire, La Palisse, La Rochelle, un barrio, y Burdeos. Y la zona sur, pues aquí La Palisse, que es La Rochelle, y en la zona de Burdeos es donde más españoles había, con diferencia. ¿Y qué tenemos entonces? Tenemos a unos, no sé exactamente cuántos, pero entre 5.000 y 10.000 españoles que fueron reconocidos oficialmente por Alemania, según la ley de indemnizaciones del año 56, como perseguidos políticos del nazismo, de los que no sabemos nada en absoluto. No quiere decir que fuesen más víctimas que otros. Y ya sabemos que el victimario, no hay que entender la historia a través solo de las víctimas, sino hay que preocuparse únicamente de las víctimas reconocidas. Pero Alemania, que no quería pagar a esta gente, absolutamente, que creó una ley de indemnización para indemnizar básicamente a judíos, para quedar bien ante los ojos del mundo, que se viera forzada a reconocer a estos republicanos españoles, demuestra, es decir, lo hizo contra su voluntad, pero tuvo que hacerlo, demuestra que efectivamente esta gente, como ellos dijeron y como luego ellos dejaron escrito en memorias, que por ejemplo en este caso se avergonzaba de toda su historia y le dijo al hijo que solo la publicase después de su muerte, ellos fueron también perseguidos políticos, aunque muchos de ellos, como digo, estuvieron en silencio durante muchos años. Y España ha estado de espaldas a esta historia hasta ahora, no sabíamos nada, absolutamente. Son víctimas reconocidas del nazismo en Alemania desde hace 60 años. Bueno, después de Wilhelm, después de que el juez Wilhelm diese razón a los españoles, el Land de Renania del Norte-Westfalia y el gobierno alemán en general entró en pánico, porque supuso tener que pagar millones, aquellos millones que ponía ahí, los españoles, y siendo un gobierno socialdemócrata, recurrieron a esa sentencia. Es decir, después de años de que estos hombres, muchos de ellos con lesiones terribles, pobres, que vivían exiliados en Francia, después de que hubiesen ganado 2 juicios, después de más de 10 años de lucha, en vez de reconocérselo, el gobierno alemán, el gobierno socialdemócrata de Renania del Norte, no se lo quiso reconocer y acudieron al Tribunal Superior de Justicia de Karlsruhe, la última instancia, el Tribunal Superior de Justicia español, pues imagínense, lo mismo, Tribunal Supremo, pues lo mismo. Pero no fue, digamos, la derecha alemana, sino el SPD el que acudió, vergüenza para ellos, y el Tribunal Superior de Justicia de Karlsruhe dio la razón a los españoles en el año 72, es decir, que es una lucha jurídica de 14 años. Por el camino quedaron muchos, como ese señor que vimos antes, y seguramente muchos otros. No fue un caso único, muchos otros antifascistas también lucharon por indemnización, Alemania no quería pagársela, y todo esto fue revisado después, cuando hubo interés por estos temas en los 90, se escribieron libros sobre aquel proceso de indemnización, y en algunos casos hablaron de la segunda persecución. Habían sido perseguidos por los nazis y después habían sido perseguidos por la República Federal para no pagarles una indemnización, una segunda humillación. Los españoles aguantaron todas estas humillaciones, vencieron, fueron reconocidos como víctimas del nazismo, les pagaron unas indemnizaciones, pero sin embargo se mantuvieron, pese a ese reconocimiento formal, permanecieron en el silencio y en el desconocimiento tanto de los franceses, que no quisieron saber nada de esa temática, como de sus compatriotas españoles, y solamente en los últimos 10, 15 años, poco a poco, ya los descendientes de estos españoles en Francia comienzan a ocuparse de esta historia y les comienzan a hacer homenajes, como por ejemplo a través de esta escultura ante la base submarina de Burdeos. Este monumento fue inaugurado en 2012 con presencia de algunos antiguos trabajadores forzados, ya no queda prácticamente ninguno. Aunque el otro día, les invito a leer El País dentro del fin de semana, no sé exactamente si en una revista o en la sección de domingo del País,
porque va a salir un reportaje, y ahí saldrá alguna referencia a un señor que aún vive, un trabajador forzado. Yo pensé que no quedaba nadie, y unos colegas de Brest vieron con él, trabajó en la base submarina de Brest, vive en París y tiene 103 años, y es de Torrelodones. Este señor saldrá en el país en unos días. Básicamente no queda ya, quedan poquísimos, y son, como digo, los descendientes los que luchan por recuperar su memoria con monumentos como este, o también con alguna película documental. Cartas a María salió en televisión española hace un par de años y cuenta la historia de uno de estos trabajadores forzados. En fin, toda esta historia. Y bueno, aquí tienen ustedes a la derecha el hijo de Francesc Font, aquel catalán que batió el cobre para que se hiciese un monumento y un homenaje formal a los trabajadores forzados en las Islas del Canal. Todos los años tengo contacto con él, no habla español, es de madre inglesa y el padre catalán, tampoco habla catalán, en fin, solo habla inglés. Y él, digamos que recogió la antorcha, el testigo de su padre, y todos los 9 de mayo, ya de manera formal y reconocida por toda la isla, rinde homenaje ante el monumento a los trabajadores forzados, a su memoria, en presencia también de delegaciones de países de los que eran estos trabajadores forzados, como por ejemplo este militar que representa a los trabajadores forzados que eran prisioneros de guerra soviéticos, seguramente sea de Bielorrusia o de Rusia. Estoy casi seguro que nunca hubo bueno, estoy seguro, no, lo sé, nunca jamás un militar español estuvo allí para rendir homenaje a los republicanos españoles que fueron deportados a las Islas del Canal y fueron trabajadores esclavos del nazismo por haber sido combatientes del Ejército Popular de la República, es decir, militares españoles. Yo hablé con el Museo del Ejército en Toledo, sabiendo cuál es, digamos, el color de esta gente, para animarles a que también se reflejase esta historia, porque es historia del Ejército Español. Si fueron enviados a campos de concentración, si fueron forzados a trabajar para los nazis, fue porque fueron combatientes contra el fascismo en España, pero no como unos indocumentados, digamos, sino como los soldados de un gobierno legítimo. Eran miembros de un ejército, y por lo tanto yo creo que lo lógico en un país democrático sería que en estas ceremonias también hubiese un representante del Ejército Español. El hecho de que nos suene a música celestial demuestra lo lejos que todavía en España estamos de lo que debería ser la normalidad en el tratamiento de la memoria democrática. Y bueno, esto se ve allí en este monumento, y estos son los descendientes de uno de esos trabajadores forzados en las Islas del Canal, que todos los 9 de mayo se reúnen ante el monumento y rinden homenaje a su abuelo, o a su padre. Este es el hijo, y alguno por ahí también son hijos, y esa es toda la familia de este hombre. Es decir, es historia de España que desconocemos y que yo les invito a que profundicen, se interesen, difundan, y en fin, aquí termino. Gracias.